Bueno, déjeme decirle mi experiencia. Estuve ayer en el estadio Quisqueya. Sí, preguntan por la tarjeta, por usted entrar, por usted, y cédula. Por un flashazo de la No, no, tarjeta, no. porque yo he ido al play. Sí, no, pero ayer, yo estoy diciendo mi experiencia. Presentaron, enséñeme la cédula y enséñeme el plástico, pero no se detienen a ver si corresponde a uno o a otro. En cuanto al distanciamiento, no hay distanciamiento. En cuanto al uso de mascarillas, muy pocos la usan, lo que indica que las posibilidades son altas de contagio ahí, porque no se lleva mucho con el asunto de ponerse la mascarilla. La gente anda con su mascarilla en el brazo ahí. Como Entonces, andan la mira gente el problema. Tenemos un pico de contagios, eso se sabe. Y nadie quiere que haya problemas con la pelota, ni que haya ningún tipo de suspensión de los juegos y mucho menos por efectos del tema sanitario. Pero ¿por qué no se puede llevar un protocolo sanitario que se respete? Ahí no se está respetando ni siquiera ocupación parcial, garantizar el uso de la... No se está garantizando nada. Por ejemplo, y eso es falta de control de las autoridades sanitarias que tienen que llevar ese tema de la mano con la Lidom para garantizar que eso no se convierta en un nido de contagio de COVID. en el caso de hay unas jóvenes de seguridad y hombres que si usted pone el pie suyo encima de una butaca, llega esa persona, mire, por favor, quite el pie de ahí, siéntese bien. O sea, protegen esa parte. Deben de hacerlo también para aquellos que no tienen mascarilla, decirle, el uso de mascarilla es obligatorio. Entonces, en eso yo estoy de acuerdo. Miren, No, señores. pero no solamente el uso de mascarilla es obligatorio, a nivel de la venta de asientos, Sí. ahí debió buscarse un protocolo que permitiera menos aglomeración y no se hizo. Le voy a poner un ejemplo, usted va a un cine y todavía el día de hoy a usted no le venden una fila corrida. Le dejan varios asientos de por medio. Entonces, lamentablemente, las oportunidades que hay para que haya control sanitario de la situación no se están aprovechando porque vamos entre los dos extremos. O soltamos el tema y lo dejamos a la libre o vamos a las medidas restrictivas donde pretendemos cerrar. Cuando lo que deberíamos estar viendo es control sanitario, sobre todo de este tipo de eventos masivos. Control sanitario y sobre todo también que la gente asuma, es parte del gobierno de que se planteen programas de vacunación y se cumplan con esto. No, pero no, también no, y medidas de control sanitario. Y de control sanitario, pero también es una responsabilidad de cada uno de los seres humanos de protegerse él y de proteger su familia, irse a vacunar. Es más fácil que el coronavirus te mates y que no te mate una vacuna. Una vacuna no te va a matar. Pero es que incluso con las vacunas las personas se pueden contagiar. Sí. Eso es algo que está claramente establecido. Ahora, el control de la capacidad del aforo, de la cantidad de gente que hay allí, el control de que se estén aplicando medidas sanitarias, eso se supone que sea algo que estén supervisando las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Se supone que en su momento Lidom y Salud Pública conversaron, se pusieron de acuerdo en unos protocolos que entonces ahora deberían estarse cumpliendo y no se están cumpliendo, que fue lo mismo que pasó con el tema de los conciertos, que en teoría habían unos supuestos protocolos, pero en la práctica no se llevó nada. 50%. Entonces, por eso es que es preocupante que todo lo que se hace con relación a este tema se pretenda dejar en manos de terceros en establecimientos privados, en vez de tener autoridades sanitarias que puedan tener supervisores, coordinadores, agentes COVID, como quiera que le queramos llamar, pero que estén ahí presentes asegurándose de que se cumpla cierto protocolo sanitario, porque no se está cumpliendo nada, ni siquiera reconociendo el tremendo pico que se está formando en este momento en el país. Señores, permítanme seguir con el tema de salud. Y voy a seguir con el tema de salud porque hay una noticia muy preocupante. La da la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Dice la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, en su reporte número 48,
que está preocupada por el alza de un 20% en la mortalidad infantil durante este año. Oigan bien, 20% de la mortalidad infantil aumentó. Y dice más adelante, sostiene que al comparar la mortalidad neonatal a la semana número 48 de los años 2020 y 2021, se registró un incremento de un 32% a favor del presente 2021, con diferencia de 598 defunciones, muertes neonatales, lo que proyecta que el incremento de casos al cierre del presente año puede ser hasta de un 33%. Eso es sumamente preocupante, señores, porque yo recuerdo que hace 1 o 2 años, no recuerdo, se había creado una comisión especial destinada a tratar de enfrentar este tema de la mortalidad materna y de la mortalidad infantil. Pero en este caso, la presidenta de la Sociedad de Pediatría, la doctora Luz Herrera, está hablando de la mortalidad infantil, que al cerrar este año podría llegar, eso yo creo que tiene que ser la más alta en América Latina, a un 33%, pero es una barbaridad. Mire, ese ha sido uno de los principales legados fatídicos de esta pandemia. La forma en que la mortalidad materno-infantil se ha disparado en el país. Y fíjense que eso tiene su componente también asociado al tema de la vacunación. No hace mucho tiempo recibimos aquí a representantes de UNICEF que estaban preocupados con relación a este tema y con relación a la información contradictoria que se está teniendo con el tema de la vacunación de embarazadas, donde la mayor parte de las embarazadas todavía no están recibiendo la vacunación como la deben recibir. Y son todas oportunidades para que las autoridades continúen mejorando la aplicación de estas vacunas y sin embargo sigue sin haber mayor información y sigue sin haber un incremento real dentro de la población embarazada con el tema de la vacunación. Pero definitivamente es un tema de mucha preocupación. Se había tenido avances importantes con el tema de la mortalidad materno-infantil en el país y la pandemia ha echado atrás todos esos avances y este es un indicador fundamental de la situación de los sistemas de salud. Está el llamado nuevamente, porque hay ya bastante preocupación con este tema para las autoridades de salud, para que se tomen medidas que de alguna manera permitan que este tema vuelva a estar al menos bajo cierto control. Bueno, eso es así. Y antes de irnos a la pausa, yo creo que hay un tema que no deja de tener importancia y es el hecho de que el presidente Luis Abinader desde el jueves de la semana pasada hizo un alto en las actividades públicas que venía realizando durante casi año y medio, donde tenía actividades por día de hasta 6 y 7 actividades en un mismo día, permanentemente de lunes a viernes, de domingo a domingo, sin ningún tipo de receso, sin ningún tipo de hacer un aparte o de tomar unas vacaciones o unas merecidas vacaciones. En todas partes del mundo, inclusive en las grandes potencias como en Estados Unidos, que es el que tenemos más referente, los presidentes toman sus vacaciones, aunque mantienen y se mantienen en contacto en el manejo de las cosas públicas o de las cosas del gobierno, pero lo hacen descansando. Aquí en República Dominicana, desde Balaguer, después Leonel Fernández, después Hipólito Mejía, Danilo Medina y ahora en el caso de Luis Abinader. La gente entiende que los presidentes no deben descansar, no deben tomar sus vacaciones. Cuando aquí, ahora mismo, regularmente en las empresas del Estado o las empresas
privada, muchísima gente decía, mira, mis vacaciones, yo prefiero trabajarlas. Ahora es obligatoria. Es obligatorio que usted tome sus vacaciones para la salud mental, para la propia salud del propio ser humano. Por eso entiendo como válido el hecho de que el presidente haya descansado desde el jueves de la semana pasada hasta mañana, o sea, hasta hoy, que es miércoles, mañana jueves se cumple una semana sin tener actividades públicas, aunque sí se despacha. Que no son vacaciones. Que no son vacaciones, no son vacaciones, sino que... Sencillamente la agenda la desmontaron un poco, lo cual también es natural, porque Sí. en estos días todo el mundo está en otra cosa. Sí, pero Pero no son vacaciones tampoco estrictamente, porque él está yendo al palacio. Sí, pero ¿qué resulta? El presidente regularmente despacha hasta las 2 de la madrugada y ni siquiera llegaba a Palacio muchísimas veces y se iba directamente 8:30, 9 de la mañana a la actividad que tenía, a la primera actividad de 4 o de 5 que tenía por día. Ahora no, ahora está llegando a Palacio un poquito más tarde y se está yendo un poco más temprano. Eso por la salud mental y la propia salud del presidente de la República. Pero ha habido es críticas a válido. ese tema, porque yo no he visto. ¿Perdón? ¿Ha habido alguna crítica a ese tema? No, lo que sí se resalta es que en los periódicos de hoy, en el periódico Diario Libre, publica una historia diciendo que el presidente de la República ha tenido, mañana se cumple 7 días sin tener una actividad pública. Bueno, de hecho, lo tradicional era incluso que la famosa tregua navideña, llevar a la política, ya sea la gubernamental o lo de la oposición, a frenar los eventos públicos y las actividades. Por eso yo insisto en que, aunque el presidente haya desmontado su agenda, no es justo llamarle vacaciones, porque no está de vacaciones. El presidente está despachando desde Palacio, sigue trabajando, por lo tanto, sencillamente ha seguido lo que es la misma tradición de que se disminuyen las actividades públicas. Él tuvo una durante esta actividad etapa. pública. ¿Cuál fue la actividad O pública? la que en la que convocó al gabinete de salud a propósito de Omicron. No, Bueno, pero que eso es precisamente, normal. él está trabajando, entonces de Él ha vacaciones. estado trabajando. De vacaciones Y el fue una presidente no actividad está. que convocó Pero a los tú miembros de sabes ese gabinete. que nosotros debemos madurar como país. Aquí, si uno de esos presidentes tomaba unas vacaciones o 2 o 3 días, de una vez dice que eran vagos y que han soltado el Pero país que- a O que la estaba bandera. enfermo. Sí, O que pero estaba enfermo. deben de tener vacaciones. Pero no está de vacaciones. Sí, no están de vacaciones, pero deben tener vacaciones. Bueno, Qué eventualmente ojalá tome unas vacaciones, Sí. pero no está de vacaciones, está trabajando, está Pero despachando en que el Palacio. ritmo de por lo menos 6, 5 y hasta 11 actividades tuvo en un día el presidente de la República, que lo haya reducido por su salud, vuelvo y repito, eso es saludable para él, aunque sí se ha seguido despachando desde Palacio Nacional. Tenemos que hacer una pausa, retornamos en breve.